Deberes. La neutralidad significa actuar con imparcialidad política, económica o de cualquier orden. Significa también no pretender ni beneficiar ni perjudicar a nadie. Debemos ajustar las acciones y nuestras conductas dentro de las funciones a nuestro cargo, a las atribuciones que tenemos en nuestro cargo, ni excedernos en las atribuciones, ni dejar de efectuarlas. Hay veces que una forma de violar la neutralidad es dejar de hacer algo y permitir de que algo suceda que no es lo adecuado. La transparencia. La transparencia significa brindar información fidedigna, completa y oportuna al ciudadano que lo solicite. El Estado peruano está obligado por la ley de transparencia a publicar todas sus normas, leyes, decretos, reglamentos, directivas, etcétera, etcétera, en lugares físicos o virtuales que sean de libre acceso a toda la ciudadanía. Por ende, los funcionarios que trabajamos dentro del aparato estatal estamos también obligados a ser transparentes con nuestro trabajo. Pero ojo, la transparencia tiene su límite y el límite es la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Es la reserva que tenemos sobre información sensible cuya divulgación puede perjudicar, alcanzar los objetivos institucionales de la organización a la que pertenecemos. Hay cargos que manejan mucha información sensible que esta tiene que ser guardada en reserva. Eso no significa ser no transparentes. La discreción significa guardar la reserva de todas las actividades que pasan por sus manos por motivos de la función. O sea, uno puede estar comentando en la casa, pues, que almorzó con esta persona, que conversó sobre tal tema con la otra persona, hablaron de tal o tal tema, pero de información que pase por sus manos de manera oficial como parte de su trabajo, no debe ser divulgado, no debe ser divulgado en conversaciones cotidianas, en conversaciones informales y familiares, sobre todo. Ejercicio adecuado del cargo. No se debe adoptar ningún tipo de represalia ni coacción alguna contra servidores del Estado ni de ciudadanos comunes. Uso adecuado de los bienes del Estado. Se debe proteger y conservar los bienes del Estado y disponer su uso en forma racional, evitando el derroche, el despilfarro, y que estos sean utilizados con fines particulares o propósitos que no sean aquellos a los que han sido específicamente asignados. Las personas que permiten que vehículos o activos de la organización sean utilizados en forma particular por ellos o por terceros, son sensibles a ser encausados por delitos contra el patrimonio del Estado. Finalmente, la responsabilidad significa desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto la función que viene desempeñando. Hay que respetarnos nosotros, hay que respetar nuestro cargo y hay que respetar nuestra organización. La siguiente, por favor. Las prohibiciones. Mantener intereses de conflicto. ¿Qué cosa es un interés de conflicto? Un interés de conflicto es cuando uno tiene en una mano nuestro interés personal y en la otra mano el interés de la organización.
y tenemos que decidir entre esos dos intereses. O sea, ponerse en una situación en que uno tiene que decidir por un interés personal o un interés de la organización, eso ya es interés en conflicto. Antes de que uno tome cualquier decisión hacia uno o el otro interés, estar en una situación en que se tenga que decidir por uno u otro interés, se llama interés de conflicto. Para eso, los funcionarios públicos y en un futuro próximo todos los empleados públicos van a tener que llenar, los funcionarios públicos, como les repito, lo vienen haciendo, declaraciones de intereses. En esas declaraciones de intereses tienen que poner a todos sus familiares dónde trabajan, qué perciben, qué ingresos perciben, a qué actividad qué actividad efectúan, etcétera, etcétera. De una manera de que uno a priori, antes de ejercer un cargo, uno pueda saber cuáles son las sensibilidades que tiene esta persona que va a ocupar un cargo público. Y pongo como ejemplo, ¿qué pasa si yo, y estoy hablando en sentido figurado, tuviese un hijo que es proveedor del Ministerio de Agricultura y yo trabajo en la oficina de abastecimiento? Ahí hay un interés en conflicto, porque uno normalmente quiere, en forma lógica, lo mejor para sus hijos, pero en esta situación es totalmente adverso. Ahí quedan dos opciones: o uno renuncia al cargo que tiene, o le dice a su hijo pues que vaya y que se vaya a proveer su producto a otra organización. Mantener estos intereses en conflictos a sabiendas es incurrir también en una violación del código de ética. Obtener ventajas indebidas. Las personas que trabajamos en el Estado no debemos tener ventajas. Tenemos la contraparte a nuestra prestación de servicio, nuestra remuneración. No debemos tener ningún tipo de ingreso adicional, algún ventaja, algún obsequio, algún regalo que nos hagan por la posición que ejercemos. Está prohibido recibir cualquier tipo de obsequios. Hay una política del Estado peruano de no obsequios. Yo he trabajado en organizaciones del Estado en que se estableció justamente previo a una Navidad. Hubieron obviamente muchísimas caras largas, pero no se aceptó ni siquiera un lapicero de nadie. No podía entrar ningún obsequio dirigido a ningún funcionario de la organización en que se trabajó, en la que yo trabajé. Nada, y menos aún aquellos que trabajan en los órganos de logística. Mucho cuidado con los almuerzos, esas invitaciones de almuerzo que hacen los proveedores. Todo el mundo se va a preguntar, como dicen en economía, no hay lonche gratis. O sea, ¿para qué estoy invitando a una persona? ¿Cuál es la contraparte? ¿Para qué le estoy regalando algo y esta persona acepta? Seguramente el proveedor le va a pedir una prestación posterior. Obviamente, para que el funcionario estatal desvíe su función o se haga el ciego y no vea nada. Muchísimo cuidado con la gente que trabaja en los aparatos logísticos, llámense como se llamen en cualquier organización del Estado. No obsequios, no regalos, no prebendas, no ventajas. Realizar actividades de proselitismo político. ¿Qué es el proselitismo político? Es tratar de influenciar en los pensamientos políticos de las personas dentro de una entidad pública. Yo puedo pertenecer a un partido político, puedo ser militante de un partido político, pero no puedo hablar de política, no puedo tratar de influenciar en temas políticos dentro de la institución. Y no puedo sugerir cosas que parecieran normales, como, oye, ¿me pueden firmar, por favor, estas actas que tengo un amigo que se va a presentar a un cargo político?
o inducir a las personas y decir, oye, el presidente del partido del que estoy yo va a dar una manifestación hoy día en tal avenida, en tal plaza, acompáñame. Eso es proselitismo político, porque es tratar de influir en el pensamiento político de las personas. Hacer mal uso de la información privilegiada. Es cuando en las actividades que hacemos recibimos ciertas informaciones que pueden tener valor para otras personas. Imagínense que yo trabajo en el BCR y recibo la información por el trabajo que desempeño de que el BCR va a hacer una compra masiva de dólares. Una compra masiva de dólares significa un retiro de dólares del mercado, y eso va a significar seguramente un incremento en la cotización del dólar. Y yo le aviso a algún amigo que tiene una casa de cambio y le digo, oye, aguántate, no cambies ninguna moneda y espérate que a cada 2 días el BCR va a comprar masivamente dólares y va a haber un alza en la cotización del dólar. Entonces, eso es la mala utilización de un cargo, en utilizar una información que pasa por sus manos y tratar de privilegiar a sí mismo o a un tercero. Presionar, amenazar y acosar. La presión, ¿qué cosa es la presión? Es la utilización de coacción para lograr la colaboración o la inhibición de un servidor público o de un ciudadano. Y acosar y amenazar es la misma presión, pero en forma exacerbada, en la que se pone en peligro la dignidad, salud y la vida de las personas. Adicionalmente, no está en la lámina, estoy agregando la discriminación. Está prohibido todo tipo de discriminación por raza, etnia, credo religioso, sexo u opción sexual o nacionalidad. La siguiente, por favor. Incentivos y estímulos. Ahí estamos un poco flojos en el Estado peruano, quizás no existe una política, unas directivas explícitas, taxativas, sobre la política de incentivos y estímulos. Pero eso no excluye de que todas las personas que manejamos servidores a nuestro cargo tenemos la obligación de utilizar los incentivos y estímulos, y pasa por la cosa más simple, el reconocimiento, reconocer a una persona la labor que efectúa, qué bien que estás efectuando tu trabajo, estoy notando que en el último mes has mejorado tu performance, qué bueno el informe que has presentado. El reconocimiento es un bálsamo a la voluntad de las personas. A veces nos confundimos entre incentivo y estímulo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El estímulo es algo que nos llega del exterior, es algo que es captado por nuestros sentidos y nos mueve a hacer algo. El incentivo, por el contrario, es algo que es un impulso que tenemos nosotros dentro de nosotros a hacer determinadas cosas mejor, más eficiente o más rápido. Es algo que nace de nuestro interior. La siguiente, por favor. Ya hemos hablado sobre el tema de la necesidad de que hayan las denuncias. En países con culturas más avanzadas que las nuestras, las denuncias es pan de cada día. Hay países como Alemania y otros países europeos que es un estado policial en que todos los miembros de la sociedad acusan y denuncian al que comete alguna irregularidad, y eso es lo correcto. Entonces facilita la labor de las fuerzas del orden, facilita la labor del Estado en que todas las cosas caminen. ¿Por qué no denunciamos? Sentimos vergüenza, nos sentimos delatores, tenemos que vencer todo ese tipo de complejos y tener claro de que la carga de la vergüenza, la carga del temor la debe tener la persona que incurre en un acto incorrecto. Se ha generado en el Ministerio de Agricultura un canal de denuncias para ello. La siguiente, por favor.
Ahí tenemos el canal de denuncias que están relacionados no solamente para anticorrupción, sino para violaciones o vulneraciones de los códigos de ética. En estos canales de denuncia se garantiza la reserva de la identidad, impedimento de cese, despido o remoción laboral, impedimento de suspensión de contratación, impedimento de acoso u hostigamiento laboral. En estos casos, cuando se analizan estas denuncias, es un credo, es una religión preservar la identidad del denunciante. Inclusive se puede llegar a tirar abajo el proceso de investigación si es que está en riesgo la identidad, develar la identidad del denunciante. La idea es proteger a toda costa la identidad del denunciante para fomentar las denuncias y no inhibirlas, porque si nosotros recibimos denuncias e inmediatamente se suscitan casos de acosos, de hostigamientos, ya nadie va a querer denunciar y es necesario que se denuncie. La siguiente, por favor. Las sanciones. Una vez escuché en televisión unas declaraciones de uno de los jueces que estuvo implicado en el caso de los cuellos blancos en el Callao, que dijo que él no podía ser procesado porque no había cometido un delito, sino había tenido una falta ética. Bueno, las faltas éticas sí se sancionan. En el Código de Ética del Ministerio de Agricultura y en el Código de Ética de la Función Pública sí funcionan las sanciones a la vulneración del Código de Ética y son las siguientes. El siguiente cuadro, por favor. Tenemos amonestaciones, suspensión sin goce de haber, destitución y despido, y eso, a ver si me pueden mostrar a la derecha, por favor, a la derecha arriba tiene que salir un cuadrito adicional, ya. Todas esas sanciones son registradas en el Registro Nacional de Sanciones. Entonces, ven el gráfico de abajo, alguien le saca una tarjeta roja a una persona con su maletín, eso significa que las personas que incumplen el Código de Ética son registrados en el Registro Nacional de Sanciones, ese Registro Nacional de Sanciones va a ser observado por todas las unidades y oficinas de recursos humanos en su fase de reclutamiento y selección de personal, y aquellos que están marcados simplemente no van a ser considerados para desempeño de otra función pública. Las sanciones pueden venir desde administrativas, civiles y penales. Penales, pérdida privativa de la libertad y el resarcimiento económico al Estado peruano y a un tercero que fuese perjudicado en este acto de vulneración del Código de Ética. La siguiente, por favor. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo ayuda el cumplimiento de los códigos de ética? ¿Ayuda en el cumplimiento de los códigos de ética? Por supuesto que sí. ¿De qué manera ayuda? Si nosotros cumplimos y tenemos una conducta ética dentro de la institución, va a mejorar la confianza de la institución. ¿Qué confianza tenemos en muchas instituciones del Estado, que no quiero mencionar ahora, que están en tela de juicio sobre sus actitudes éticas? Hay muchas instituciones que son tutelares, inclusive, en las cuales no confiamos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que nuestra institución mejore su confianza y que la percepción de la población sea de una imagen que mejore sustantivamente. Esta mejora en la imagen va a ser la precursora de una acción colectiva de la población favorable hacia el Estado. Esto aumenta
las probabilidades de cooperación, generando un desarrollo económico, fortalecimiento democrático y una mejora en la eficacia del Estado. ¿Por qué fortalecimiento democrático? ¿Qué pasa si nuestra percepción de las instituciones tutelares del Estado no tenemos la menor confianza? Vamos a aplaudir de repente que ingrese una dictadura, porque la cosa no funciona. Entonces, el fortalecimiento de la imagen de las entidades estatales fortalece la democracia. El resultado de este fortalecimiento democrático y mejora de la eficacia del Estado facilitará la acción del mismo Estado a mitigar los efectos colaterales de la pandemia. ¿Qué efectos colaterales hemos tenido con la pandemia? El colapso de la capacidad del sistema de salud, la falta de atención y aumento de fallecidos por otras enfermedades, no solamente por el COVID-19, la disminución del personal médico y auxiliar debido al contagio de la misma enfermedad, la restricción económica y la incertidumbre sobre el desarrollo político en forma virtual. Esta colaboración y esta mitigación de los efectos colaterales de la pandemia van a hacer que la retracción económica se supere y se pueda asignar los recursos, los fondos, para retomar las actividades en el menor tiempo posible y simultáneamente combatir la enfermedad. Retornar a nuestras actividades, eso sí, de forma segura, sin arriesgarnos nosotros ni arriesgarnos a otras personas a ser sensibles al contagio. Y poder regresar a la normalidad, hacer regresar a la normalidad a nuestra sociedad. Se habla de una nueva normalidad, que la nueva normalidad va a ser, obviamente, como les dije en un principio, lo que vamos a encontrar al final de esta pandemia va a ser un mundo diferente. Y va a haber una normalidad a la cual nos tendremos que acostumbrar. Y de esta manera mejoraremos la convivencia en sociedad con las restricciones que nos imponga el combate contra la pandemia. La siguiente, por favor. Conclusiones. Y con esto terminamos. Venimos sufriendo una de las más grandes fatalidades que le ha tocado vivir al mundo, no solamente a nuestro país. Hemos cambiado durante la pandemia y proyectamos que cuando esta pase, afrontaremos muchas dificultades y viviremos en un mundo nuevo. Muchas cosas van a cambiar en forma definitiva, sin regresar al estatus anterior. El comportamiento ético, al final, es un asunto de decisiones personales y esto determinará cómo nos enfrentaremos al mundo nuevo por venir. Tomar decisiones asertivas y en función al bienestar colectivo de nuestra sociedad y a la vez alejarnos de las actitudes negativas y en búsqueda de un bienestar individual, nos dará la solución a los problemas que tendremos que enfrentar a futuro. El cumplimiento de los códigos de ética no solo mejorarán nuestras cualidades personales, sino proporcionarán una mejor imagen a nuestra institución, al Estado peruano y a su desarrollo posterior para devolver y resolver los estragos que dejará esta pandemia en muchos aspectos. Con esto doy por terminada esta conferencia, deseando que ustedes se encuentren bien, que sus familiares se encuentren bien, desechar el miedo, desechar el enojo, tener esperanza, tener fe. Vamos a salir de estas. De todas maneras, vamos a salir de estas. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.